Víctor Manzanares, un contador, un humilde contador que lo que tiene que hacer es balance, controlar las cuentas, si todo va bien, qué pagamos, cómo cobramos lo que nos deben, cómo pagamos las deudas, etcétera. Y hoy está detenido en la cárcel de Marcos Paz. Un dato, Romina, plena feria judicial. Le pregunto, ¿usted vio alguna otra causa que se haya movido en plena feria judicial, léase de funcionarios o de cualquier otro tema? No debe ser urgente, ¿no? No es urgente, ¿No? Rabi. Urgente era detenerlo, me parece. Doctor Carlos Berardi, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente para mí, buenos días. Bueno, un poco hicimos todo un comentario para que usted nos dé un cierre de todo esto, cómo ve la situación. Bueno, hicieron un comentario que ya prácticamente me deja a mí sin muchas reflexiones, porque bueno, se han ocupado de todos los temas. En primer lugar, de lo insólito que tiene que un juez haga declaraciones de esta característica. Y bueno, como diría, se escuchan todas las opiniones ahora, incluso las opiniones de los jueces oficialistas. Por otro lado, la urgencia que tenía esta causa, o supuesta urgencia que tenía esta causa, que no era tal, y que se correspondía con un calendario electoral, y finalmente que en realidad, y esto es lo más dramático, que los supuestos cargos que se realizan, ni remotamente justificaban una detención, porque es una medida muy grave y que hay que tomar con mucha responsabilidad, que justamente es lo que está faltando en este caso. Así que bueno, esas son en principio las reflexiones que me parece conveniente hacer y bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Doctor, los pasos a seguir, porque usted pidió ayer la ampliación de la situación procesal, en realidad por un hecho nuevo, aparentemente, pero en vez de tomarle ayer, el juez dice que le va a tomar la semana que viene. ¿Para qué tanto gasto en traslado? Si ya lo tenía ahí, ¿cuál es el motivo de no tomarle declaración en ese momento? Mire, hay dos reflexiones que tengo en ese sentido. La primera es que en realidad no quería que Manzanares pudiera ejercer su derecho de defensa y poner al descubierto que en la resolución se estaban diciendo cosas falsas. Y la segunda es que quizás quieren hacer un nuevo capítulo del show y del traslado, este show que es realmente vergonzoso, entonces donde lo van a volver otra vez a disfrazar, llevar a tribunales y tener una nueva etapa para que los medios puedan entretener a la gente. Doctor, ¿y qué le va a decir el contador al juez Bonadío cuando él lo escuche? Hicimos una presentación, dado que teníamos frustrado el derecho de defensa, buscamos por una alternativa que es presentar un escrito en donde damos algunas explicaciones, en donde el contador da sus explicaciones y dice básicamente que siempre cumplió con su trabajo, que no eludió la acción de la justicia, que la cuestión del cobro de alquileres es la única tarea que él desarrollaba, es simplemente un contador, que la indicación que dio que se depositara en la cuenta de una persona no era una persona cualquiera, sino el apoderado del condominio, Claro. que además no había otra cuenta en donde depositar los alquileres porque la interventora no había tomado todavía sus funciones y abrió la cuenta un mes después. Cuenta en la cual se empezaron a depositar todos los alquileres, es decir, acá ni siquiera hay una maniobra que continúa en el tiempo, es simplemente el periodo de 2 o 3 semanas que se dieron entre que el juez dispuso la medida y la interventora tomó funciones. Eso es todo, no hay, aunque parezca mentira, no hay otra cosa acá más que eso. Por eso, en definitiva, estamos frente a una maniobra política, solo puede ser entendida en esos términos, que tiende a entorpecer la campaña electoral. Ahora, doctor, entonces es ilegal que esté detenido Manzanares. Mire, es claramente ilegal la detención, es claramente ilegal el traslado y es claramente ilegal la maniobra que se está mencionando en los diarios, en algunos diarios, de que todo esto no es más que un ablande, no es más que una actividad extorsiva respecto de Manzanares con la idea de que van a encontrar ese famoso arrepentido que vienen buscando desde hace 1 año y medio y todavía no lo han hallado. Y ahí se equivocan nuevamente, porque Manzanares no puede estar arrepentido de nada, porque no hizo absolutamente nada, Claro. Simplemente un contador. Eso es lo que tienen en este caso. Pero bueno, para seguir construyendo el relato, seguir construyendo todas estas este capítulo o esta saga, ¿no?, de historias, bueno, quizás les alcance
pero yo lo que veo es que cada vez la gente le da menos importancia a todo esto. Doctor, y en todo caso, si algo hizo mal, que está lejos de ser un delito o un comportamiento que no está reñido con la justicia, ese dinero que teóricamente se depositó en otra cuenta puede volver a donde tiene que volver y punto, se acabó la historia, ¿es así? Pero es que eso es lo que está en el expediente. Si Claro. acá hubiese que rendir cuentas, se rinde cuentas y absolutamente queda todo esclarecido. Están los papeles, están los documentos. Por eso el pago se hizo dentro de un banco. Si el Claro. pago se quería burlar o el pago se quería sustraer, no iban a pedir que se depositara en una cuenta bancaria, además pública, porque todo el mundo conoce la relación que tiene el señor Sancho con el condominio, porque además es mandatario, o sea, no es una persona cualquiera. Pero aquí hay una cuestión de fondo que también quiero mencionar, y es la siguiente. Bonadío viene desarrollando desde la causa del dólar futuro una estrategia de sacarle todos los bienes a la familia Kirchner, Sí. o sea, y esto lo vino desarrollando en el tiempo hasta el 14 de diciembre, en donde dispuso la intervención de distintos instrumentos, por ejemplo, la Sociedad de los Sauces y la sucesión. Pero los bienes de la sucesión no tienen nada que ver con lo que él investiga. Y por eso, como una conclusión del procedimiento de sucesorio, como termina cualquier sucesión, los bienes del fallecido pasan a ser propiedad de los herederos. Tal cual. Eso es lo que se llama el condominio, que hablan como si fuera una figura fraudulenta. Un condominio es cuando dos personas son propietarios de un inmueble. Eso, y no hay otra cosa más que eso. Es decir, que lo que se llama un vaciamiento de la sociedad, en realidad es la conclusión de una sucesión, es la conclusión de cualquier proceso sucesorio. ¿Qué pasó con posterioridad? Bueno, los dueños de esos departamentos, los herederos, los siguieron alquilando. Y este alquiler no puede ser restringido porque esos inmuebles no tienen que ver de manera absoluta con lo que investiga el juez. Es decir, lo que quiere hacer Bonadío es directamente ya sustraerles o despojarlos de la administración de los bienes propios. Por eso esa es una medida claramente ilegal. Pero no importa, aun cuando fuera ilegal, se cumple hasta que en definitiva la Cámara revise todas estas cuestiones cuando resuelva el auto de procesamiento. Doctor, la última, esto ha sido apelado, usted pidió la excarcelación, se la negaron, eventualmente se va a resolver la semana que viene. Diríamos que usted recuperaría un poquito la credibilidad en la justicia si la semana que viene Víctor Manzanares recupera la libertad. Mire, yo no tengo duda de que un pronunciamiento legal debe ser en ese sentido. Mantenerlo detenido al contador sería realmente ya una maniobra que no tiene precedentes por lo menos que yo recuerde. Mi concepto sobre la justicia no va a variar porque yo siempre confío en la justicia y confiaré porque conozco su funcionamiento desde hace 30 años. Y esa opinión no va a cambiar porque haya un grupo de jueces, 3, 4, 10, que se comporten de esta manera. Porque yo siempre apuesto a que las instituciones funcionen. Y esa es mi convicción y por eso trabajo. Yo insisto, yo no soy un político. Yo trabajo como un técnico y trato de que en todos los casos se respeten las garantías que se llama el debido proceso legal. Y quiero decirle algo, y esto sí me preocupa, que muchos colegas con los que yo he trabajado muchos años, que han escrito libros sobre garantías constitucionales, frente a todas estas arbitrariedades escandalosas, hoy están guardando silencio. No escucho ninguno de los que se han llenado la boca hablando del principio de la división de los poderes, del Estado de Derecho, mencionen, por ejemplo, que ha sido un escándalo lo de ayer. Llevar a una persona detenida marchando para que le sacaran fotos. Sí. ¿Quiere hacer algún nombre, doctor? Porque me parece que tiene ganas de hacer nombre. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es gente que yo conozco hace muchos años y yo sé que ellos, si están escuchando, ellos saben. Y eso me alcanza. Está muy bien. No descarto en algún momento también tener que hacer los nombres. Doctor, ¿usted es kirchnerista? No, mire, yo en realidad nunca tuve una afiliación política y de hecho nunca participé en el gobierno anterior. Sí, soy peronista desde que tengo 14 años y recuerdo desde el regreso de Perón. Así que desde ahí en adelante siempre tuve esa convicción
pero no tengo una actuación partidaria, porque enseguida muy joven entré en la justicia y ya después no tuve otra participación. Sí desempeñé cargos públicos en el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Duhalde, pero siempre desde una faz técnica. Es decir, yo trabajé como secretario de Seguridad y después, cuando estuvo de ministro de Justicia el doctor Alberto Iribarne, ahí fui designado para presidir una comisión de reforma de la legislación procesal. No tengo otro antecedente político. Y ahora sí, el doctor Bonadío, cuando resolvió el auto de procesamiento en Los Sauces, que procesó a Cristina Fernández y a otros, en el último punto se declaró incompetente, doctor. ¿Cómo se lee esto de que un juez incompetente proceda de esta manera cuando la causa está apelada ante la Cámara Federal? Digo, el fondo de la cuestión. Bueno, es otro argumento que está en la apelación de la excarcelación, es decir, el juez no puede tomar detenciones, no puede decidir detenciones. A lo sumo, si se quería guardar el expediente, como lo hizo, porque ese es el acto de entorpecer la justicia. Si hay un acto de entorpecimiento de la justicia, es ese, que no haya pasado la causa al juez competente. Pero aun cuando no fuese así, las decisiones que un juez que ya se declaró incompetente se toman en un expediente ya no son válidas. Claro. Entonces, esto es una cosa realmente sorprendente. Yo nunca vi en tantos años que un juez en un auto de procesamiento en forma simultánea diga que no es competente. Pues si no era competente no tenía que haber resuelto nada. Muy bien, doctor. Y por curiosidad, ¿usted trabajó en la justicia? Sí, trabajé en la justicia. Empecé muy jovencito. ¿Como pinche empezó, como yo, por ejemplo? Exacto, empecé como pinche en el año 70. ¿En qué fuero trabajó? Trabajé en el fuero civil y enseguida pasé a la justicia federal y después tuve la suerte de pasar por la Cámara Federal en la época del juicio a la Junta. Ah, muy bien. Fui secretario del doctor Asbañán en esa época, uno de los 6 secretarios letrados que nos ocupábamos del juicio. Y después inmediatamente fui fiscal federal. ¿Y usted recuerda en el juicio de las juntas si había un procedimiento para llevar a Videla, Macera y Agosti al juicio como el de ayer para detener a Víctor Manzanares? No, mire, la única conclusión que yo saqué de aquel juicio, no la única, una de las conclusiones más importantes, es que el poder es efímero. No hubo persona más poderosa en la Argentina sobre la vida y la muerte como esos jefes militares que estaban siendo juzgados, y eran todos poderosos. Y tuve la suerte de verlos sentados en el banquillo de los acusados. Por eso hoy podrán cometer todo tipo de arbitrariedades y creen que el poder no se les va a acabar. Pero el día que se le acabe, todo esto que está pasando, todas estas actividades delictivas, yo creo que van a ser juzgadas. Y voy a hacer todo mi esfuerzo para que sean juzgadas y castigadas. Comparto, y yo siempre digo desde aquí que a veces sueño, imagino, que con todo lo que está pasando, seguramente en un tiempo, va a haber muchos jueces y muchos fiscales que van a terminar presos. Le mando un abrazo grande, doctor. Un abrazo para ustedes. Gracias. Ahí está el doctor Carlos Veraldi, abogado de Víctor Manzanares. Le digo algo, el doctor es muy tranquilo.